Pero realmente, ¿quiénes son los protagonistas del libro de Reyes? ¿Quiénes? Los profetas. Los profetas, muy bien. Los protagonistas son los profetas. ¿Por qué? Cuando estaban en el exilio babilónico, ¿habían reyes? No habían reyes, no había rey. ¿Habían sacerdotes? Habían sacerdotes, pero no podían ¿qué? Ejercer. ¿Por qué? Porque había un mandato y solo se podían presentar sacrificios. ¿Dónde? En Jerusalén. Estaban en Babilonia, así que no hay posibilidad de presentar sacrificios. Y aún aquellos sacerdotes que hubiesen podido quedar en Jerusalén, ya no había templo. Lo habían profanado. Nabucodonosor destruyó completamente el templo. Así que eso es bien importante porque ¿qué tenían los israelitas, los que quedaron allá de Judá en Babilonia? ¿A quién tenían? Profetas, habían profetas. Entonces, importante tener en la cabeza, se van exiliados, porque lo vamos a ver más adelante, y tienen a quién allá en el exilio, tienen dos profetas importantes, lo estudiamos, ¿quiénes son? Allá en el norte, en el exilio, ¿quiénes? Daniel, ¿y quién más? Ezequiel. Daniel, Ezequiel en Babilonia y en Jerusalén, Jeremías. Al mismo tiempo, es decir, esta generación del exilio y preexílica tuvo un profeta muy fuerte en el preexilio que fue Jeremías. Y luego del exilio tuvo a Jeremías y tuvo a quién más? A Daniel y tuvo a Ezequiel. Es decir, una generación que lo que tuvo fue profetas de parte de Dios. Eso es importantísimo tener claro porque el mensaje ¿cuál es? Los reyes que escucharon a los profetas, Dios los perdonó. Los reyes que no escucharon a los profetas, Dios ¿qué hizo? Los castigó. Ustedes están en el exilio, tienen profetas, ¿qué tienen que hacer? Escucha al profeta, escucha al profeta. Entonces el mensaje central de Reyes es diciéndole a los que están en el exilio, escucha al profeta. De eso se trata, escucha al profeta. Al mismo tiempo, ¿se acuerdan de la historia del hombre de Dios? Y el falso profeta que lo hizo desviar y devolver y comer allá. Entonces, mensaje es escucha al profeta, también al mismo tiempo cuidado con el profeta, porque van a haber falsos profetas en medio de ustedes. Y no era diferente, porque en Babilonia habían falsos profetas diciéndoles, ya pronto vamos a regresar, Dios ya nos va a devolver. Y en Jerusalén tenían falsos profetas antes de la tercera oleada, porque Nabucodonosor se va a llevar a Judá en 3 olas, diciéndoles, el Señor en 2 años va a traer todo lo que se llevaron del templo. Se llevaron la primera de las copas de plata, los tesoros, a los nobles, y se levantan profetas. Hay un pasaje bien bonito en Jeremías, donde no recuerdo el nombre del falso profeta, está diciendo, así dice el Señor, en 2 años traeré todos los tesoros del templo a esta ciudad. Y Jeremías está escuchándole y Jeremías dice, amén. Uno lee como Jeremías dijo amén a un falso profeta, dijo amén, que el Señor cumpla lo que estás diciendo, pero escucha lo que dice el Señor. No solamente no tu esposa va a ser prostituta, y comienza a decir una cantidad de cosas Jeremías, que es importante para nosotros como iglesia, porque cuando uno escucha a esos falsos profetas, uno podría decir, amén, todos van a ser millonarios, amén, pero escucha lo que dice el Señor, no es verdad. Es decir, Jeremías dice, yo ya no soy loco, ojalá, yo no quisiera ver a mi pueblo destruido. Y aquí me adelanto al libro de Jeremías, cuando hablamos del profeta llorón. No es el profeta cobarde, el profeta llorón porque le dolía, lloraba constantemente por el futuro del pueblo. Lloraba constantemente al ver lo que Dios iba a hacer con el pueblo y siempre anhelaba el bienestar de Jerusalén. Y terminamos, yo creo que sí lo vimos, hermanos, Elías y Acab. Si lo alcanzamos a estudiar, la historia de Elías y Acab es una confrontación donde comenzamos a ver este profeta. 5 capítulos son dedicados prácticamente al surgimiento de Elías como rey, un hombre que amaba profundamente al Señor, un hombre entregado al Señor, un hombre que tuvo enfrentamientos fuertes en medio de la gran idolatría que había en Israel bajo el mandato de Acab y la perversa influencia, ¿se acuerdan de quién? De Jezabel. Sí lo vimos, de Jezabel. Esta mujer que
mandó matar a todos los profetas del Señor. Sin embargo, había un hombre, no recuerdo su nombre ahorita, que escondió a varios profetas en cuevas. ¿Se acuerdan? Los escondió y les daba pan y agua, los mantenía con vida, mientras que Jezabel mantenía en su mesa a los profetas de Baal y de Asera. Es decir, que tenemos allí lo terrible. Viene la confrontación después de que Elías es sostenido, primero en el arroyo. ¿Se acuerdan? ¿Qué llegaba, qué mandaba el Señor todos los días? Cuervos, cuervos con pan y carne. Todos los días los cuervos en la mañana y en la tarde le llevaban a Elías pan y carne de parte de Dios. Luego, ¿a dónde lo mandó? Para que la casa de una mujer, ¿se acuerdan? Una viuda, la viuda de Sarepta, una viuda como tal que ya le quedaba un poquito de harina únicamente, y entonces dice: vete para Sarepta, hay una viuda, le he ordenado que te alimente. Y entonces se multiplica la harina, y mientras que estuvo el hambre y Elías ahí, no se acabó ni la harina ni el aceite como tal. La viuda de Sarepta, que más adelante el Señor Jesucristo va a utilizar el ejemplo diciéndole: hay de ustedes que se creen que porque son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham, porque en los tiempos del hambre no le llegó Elías a una casa de una viuda israelita, aunque habían muchas, sino a una viuda gentil, la viuda de Sarepta. Luego tenemos el encuentro, que es famoso este encuentro, la confrontación con los falsos profetas, la indecisión del pueblo, donde Elías dice: bueno, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo? Después de que ya llevaban 3 años y medio el cielo cerrado. Si Baal es el Señor, sigan a Baal. Si Jehová es el Señor, sigan al Señor. Dice, y el pueblo no dijo ni una sola palabra, estaba indeciso. Arrancan los falsos profetas, hacen sus rituales, se cortan ahí, se hacen cortadas superficiales, hacen sus gritos, y vemos ahí, bailan, y vemos a Elías burlándose. ¿Se acuerdan? Griten más duro. Seguro que es un Dios, pero de pronto está en el baño, es lo que le dice Elías, o está de viaje, o se quedó dormido, pero griten más duro. Es una cosa tremenda. Y luego que terminan toda su algarabía, Elías manda llenar de agua, ¿se acuerdan? Hace una zanja alrededor, tinajas de agua, y dice: Señor, y apenas comienza a orar, inmediatamente cae fuego del cielo que se consume hasta el agua, y la gente dice: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías mata a estos hombres, Acab queda impresionado, viene la lluvia, comienza Elías a ver la nube pequeña, ahora 7 veces, y luego vemos a Elías corriendo delante de Acab en una muestra de la misericordia de Dios, porque correr delante del carruaje de un hombre era decirle: es un hombre de honor, es un hombre importante. Corría delante de él. Llegó primero Elías que Acab, y luego viene la amenaza de Jezabel: que los dioses me castiguen si mañana hasta ahora Elías de Tisbé no está muerto. Y luego de haber hecho ese milagro tan grande el Señor a través de él, Elías se asusta. Una de las cosas locas de la escritura, este hombre le entra a la depresión, porque le entró depresión a Elías, y nos deja ver, ¿no?, cómo los hombres de Dios también siguen siendo seres humanos, porque uno no se explica. Desde aquí viendo el relato no se explica cómo después de ese gran milagro, ese respaldo de Dios, haber matado a 450 falsos profetas, una mujer le manda una amenaza, y Elías dice: ya no más, ya no aguanto más, han matado a todos tus profetas y ahora me quieren matar a mí también. Y viene la respuesta del Señor, dice: todo Israel se ha volcado, todo Israel está en contra tuya. Pero viene una de las grandes esperanzas siempre del pueblo de Dios, dice el Señor: no, aún hay 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Eso es usado por el apóstol Pablo también en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, y es la esperanza de que siempre hay un remanente pío, siempre hay un remanente piadoso, siempre hay un remanente que no se ha contaminado, y nosotros tenemos que creer que aún en estas congregaciones desviadas hay un remanente, hay una sal en esas congregaciones que impide que se corrompan completamente. O sea, hay que comprender, porque a veces decimos: todos de esa iglesia son unos... cuidado, siempre hay alguien allá que le duele, siempre hay alguien allá que está clamando porque se arrepientan los pastores, siempre hay alguien allá que está luchando, y por esa gente que es sal y luz, esa gente no está consumida por la oscuridad y no se han pudrido completamente, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema.
Elías finalmente dice que el Señor le dice, bueno, Elías, ve a encontrarte conmigo. Elías está en una depresión y entonces el Señor todos los días le da eh, agua y pan como tal. Elías está durmiendo, el Señor le dice come, y levanta, Elías come como tal, luego vuelve a dormirse. A la última dice, bueno, Elías, largo camino te espera, y le esperaba largo camino, 40 días caminando hacia Horeb, el monte de Dios, el monte Sinaí, el lugar especial escogido por Dios para hablar en medio del desierto. Y Elías, con esa porción de pan y agua, logra caminar 40 días en el desierto. Y allá en la montaña de Dios, el Señor se le presenta a Elías y le hace esa pregunta fantástica: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se acuerdan la respuesta de Elías? Más bonita, como dice la Reina Valera: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Así que bueno, el Señor habla con Elías, dice, no, todavía hay gente, pero Elías está deprimido, y finalmente el Señor dice, bueno, regresa. Y entonces aquí aparece por primera vez el nombre de otro gran profeta, que es que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Se acuerdan? Eliseo. Ve y unge a Eliseo, él te va a reemplazar. Entonces tenemos aquí prácticamente la renuncia de Elías. Elías le presentó la renuncia ministerial al Señor: no aguanto más, no aguanto más. Y vemos que no somos más o menos por servirle a Dios. No somos más o menos por servirle a Dios. Dios nos ama por lo que Él ha hecho en nosotros y no por lo que nosotros hacemos para Él. Amén. Bueno, eso es lo que tenemos acá, y nos vamos para Segundo de Reyes, hermanos. Así que rápido este Primero de Reyes. Vamos a hacer las clases de aquí en adelante así. Sí, hermanos, ustedes saben que acabo de terminar el primer trimestre y duramos un año. Estábamos programados para 3 meses y medio con lo que acabamos de terminar. Tenemos que ponernos más las pilas. Y bueno, ya hay pastores, ya hay más gente que está preparada para dar las clases también. Bosquejo homilético de Segundo de Reyes. Recuerde, hermano, que en el canon hebreo, Reyes es un solo libro, para que tengamos claridad allí. Entonces, Segundo de Reyes, básicamente a nosotros nos está mostrando la continuación de la historia, simplemente se divide para un estudio más fácil. ¿Qué vamos a tener aquí en esto? Tenemos entonces el capítulos 1 al 13, vamos a tener aquí a Eliseo como tal. Se me devolvió. Vamos a tener a Eliseo, permítanme un segundo, a ver si puedo hacer. Sí. Del capítulo 1 al 13 tenemos a Eliseo y vamos a ver los milagros de Eliseo, y luego vamos a ver los reyes de Israel y Judá. Es decir, tenemos una estructura en Segundo de Reyes muy similar a la de Primera de Reyes. Entonces, pero vamos a arrancar, digamos, un poquito al revés. Primero con Eliseo y los milagros de Eliseo, y luego vamos a ver los reyes de Israel y de Judá. Después, 14 al 17, vamos a estar viendo el exilio de Israel. Nos es narrado en 3 capítulos, el exilio del reino del norte, rematando con reyes malos, reyes malos, reyes malos, reyes malos, y finalmente 15 y 17, la conquista asiria. Luego se va a concentrar la historia, porque ya va a desaparecer Israel de la historia, del 18 al 23, buenos y malos reyes que vamos a tener en Judá, y al final la conquista babilónica. ¿Por qué? Porque al final todos terminan siendo malos, entonces ya no hay otra posibilidad de alargue. O sea, no hay alguien que venga y se arrepienta, clame por el favor de Jehová, sino que ya los últimos reyes todos están peor. De hecho, cuando vemos a Ezequiel, tenemos que tener en cuenta esto para entender Ezequiel, porque Ezequiel utiliza un ejemplo muy fuerte cuando lleguemos allá a hablar de las 2 prostitutas, y hablando de que Judá terminó siendo 2 hermanas, perdón, 2 hermanas inmorales, y habla de Israel y dice que Judá vio lo que hizo su hermana, vio cómo la castigaron, pero que terminó siendo peor.
peor que Israel. Así que hay mucho más de culpabilidad en Judá, en el sentido de que vieron el castigo que Dios infligió al reino del norte, sus hermanos, y a pesar de eso, no se arrepintieron. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando en esta parte. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos al texto y comencemos a repasar. Me pasé. No me quiere quedar. Aquí está. Entonces, capítulos claves. Vamos para el capítulo 2. Vamos a ver el cambio, cómo se da. Transición entre los dos profetas. Bueno, ya ahí deben estar viendo, ¿cierto? Ok, tenemos Segundo de Reyes, capítulo 2. Uno de los momentos claves de la escritura, Elías llevado al cielo. Entonces vamos a mirar las partes más importantes, que ustedes han leído la historia, no la vamos a leer completa. Uno, se habla de Dios le anuncia a Elías que va a ser llevado, Eliseo también lo sabe. Vemos también que hay más profetas. Ustedes miran esta historia, Elías va diciéndole a Eliseo, quédate por acá más bien, y Eliseo que dice, tan cierto como que el Señor vive, no te voy a dejar. Y Elías se mueve por muchos lugares y Eliseo está con él. Tienen encuentro varias veces con profetas. Los profetas le dicen a Eliseo, sabes que tu maestro te va a ser quitado el día de hoy. Y Eliseo dice, sí, pero no me molesten. Es decir, esto está dado para entender que aunque Eliseo y Elías son referentes, no son los únicos profetas. El versículo 3 es muy claro, dice el grupo de profetas de Betel. Es decir, normalmente en cada ciudad habían profetas. Ahora, es importante entender que hablar del grupo de profetas o la comunidad de profetas tiene dos connotaciones que tenemos que considerar. Una, porque se habla de la escuela de profetas en otro pasaje también de Segundo de Reyes, y algunos han llegado a pensar que a la gente se le entrenaba para profetizar. Las dos posiciones que podemos ver como correctas, como ortodoxas, son las siguientes. Una, cuando hablamos de escuela de profetas, comunidad de profetas o grupo de profetas, estamos hablando de que los profetas por sus propias condiciones vivían juntos, decidían irse a vivir juntos. Los profetas del Antiguo Testamento no son como los profetas de ahora, ¿no? Que no andan en primera clase, no andan en hoteles 5 estrellas, no andan con guardaespaldas. Estos hombres usualmente eran pobres, estos hombres eran usualmente extravagantes, como vemos a Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Así usted lea la historia en el Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento porque no había venido Cristo. Entonces hace parte, pero eso lo estudiaremos allá en Mateo. Era gente extravagante como Juan, comiendo pacopacos, con ropa rústica, no se veían elegantes. Y la otra posibilidad, yo me inclino por esta, la otra posibilidad es que cuando se habla de escuela de profetas, se está hablando de gente dedicada a estudiar la ley de Jehová para exhortar al pueblo, que es la otra connotación que la Escritura le da al oficio de profeta. Entonces, profeta no solamente en la Biblia es quien anuncia lo que está por venir, sino profeta es todo el que llama al pueblo de Dios a volverse a Dios, usando la ley de Jehová. Para que eso quede claro, ¿cuál es el hombre más grande, el profeta más grande que se ha levantado de entre los hombres? Lógicamente no Cristo, hablando fuera de Cristo. ¿Cuál es el más grande? Según la propia Biblia, Juan el Bautista. Juan el Bautista, de mujer, nacido de mujer, no hay un hombre más grande. Gerson, allá el micrófono. En el Nuevo Testamento utiliza mucho la referencia no de Juan, sino de Elías. De hecho, cuando dice Cristo es la ley y los profetas,
La referencia que hay en la mente hebrea como tal Es Elías. Elías, ¿ok? Y Moisés. Moisés para la ley, Elías para los Sí. profetas. Aunque sabemos que en los evangelios hace referencia a Juan como el más grande de todos los profetas, Sí. pero creo que en la mente hebrea todavía hay la concepción de Elías y Moisés como Elías por encima del resto de los profetas del Antiguo Sí. Testamento. Entonces, ¿cómo podríamos ver eso si en el Nuevo Testamento están haciendo una nueva connotación para Juan? Claro, porque es que nosotros tenemos, hay una ventaja, los judíos que no son mesiánicos, no han aceptado a Cristo, para ellos llega todo hasta Malaquías. Nosotros tenemos la ventaja de tener todo el canon y nos vamos por la declaración del mismo Dios, quien declara que más grande que cualquier otro es Juan el Bautista como tal. Y Juan el Bautista es anunciado por el Espíritu Santo como profeta, su padre profetizando dice, y tú serás llamado profeta del Altísimo. Pero ¿cuál es el punto importante? Que Juan no trae ninguna nueva revelación. Juan el Bautista no anuncia nada del futuro. Juan el Bautista no tiene ninguna visión, no ve absolutamente nada como lo puede ver los profetas del Antiguo Testamento, y sin embargo a los ojos de Dios es el más grande. Pero ¿cuál es la tarea de Juan? Hacer volver al pueblo al Señor. Es el llamado de él: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Y señalar a quién? A Cristo. Cuando Juan anuncia Él es el Mesías, no está diciendo nada nuevo, está citando el Antiguo Testamento. Gerson. Podemos decir ahora en este tiempo actual en cuanto al oficio de los profetas que sí hay, yo creo que de pronto sí haya, sería puntualmente marcada esa referencia que acabas de mencionar, esa última, es decir, si hay una persona que se considera de tal honor, debería entonces hacer volver al pueblo a Dios. Sí. Esa sería la función primaria, lejos de estar pensando en todo el desorden que hay en la actualidad. O sea, todo profeta de Dios debería ser identificado no por el cumplimiento de sus señales, sino en el fondo es para que haga volver el corazón de los hombres hacia Dios. Sí, de hecho todo O buen sea, predicador de la palabra debería ser considerado como profeta en ese sentido. Ahora, no me quiero adelantar porque nos metemos en 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14 y nos adelantamos como 15 libros, pero todavía Dios habla, es decir, podemos identificar que Dios puede mostrarle a alguien, mira, va a pasar esto, Dios puede anunciarle a algún hermano en la iglesia aquí, está por pasar esto aquí en la congregación, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer es elevarlo a la categoría que se eleva, está la iglesia sobre el fundamento de los santos apóstoles y profetas, no es una profecía a nivel de canon bíblico, es lo importante que tenemos que nosotros diferenciar. ¿Por qué? Porque ni siquiera todos los profetas relacionados en la Biblia están en canon bíblico. Muchas de las profecías de estos hombres no hacen parte del registro bíblico. Por ejemplo, el profeta Idó, se dice y se habla de él como un profeta de Dios, y escribió, sin embargo no era parte del canon bíblico, que es lo importante, porque hoy mucha gente dice, es que el profeta dijo, y entonces si el profeta habló, eso hay que hacerlo, eso es palabra de Dios. Bueno, puede que Dios haya revelado algo, pero no lo podemos elevar al tenor de las Escrituras. ¿Sí? ¿Es claro esa parte? Ok, sigamos. El traslado básicamente aquí de Esteban es desde Esteban, de Elías. Vemos versículo 9, bueno, una cosa aquí importante, el versículo 8. Llegaron en el 7 hacia el Jordán, y en el 8 Elías dobla su manto y con él golpea el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Esto tiene varias explicaciones o aplicaciones también. Una, Elías estaba cruzando a su tierra prometida, porque luego de que cruzan va a llegar a recogerlo el Señor. Lo identifica, lógicamente lo ratifica como profeta. Es importante eso porque algunos han llegado al punto de hablar de la reprensión de Dios a Elías porque Elías abandonó el ministerio, pero lo que acaba de pasar es confirmación de Elías como uno de los grandes hombres de Dios. Acaba de abrir el Jordán, entonces es importante. ¿Y qué otro hombre abrió las aguas?
Moisés. Moisés. De hecho, esta es una de los argumentos que utilizan algunos hermanos para pensar que Elías y Moisés son los dos profetas, los dos testigos del Apocalipsis. Que, como les he insistido, no podemos afirmarlo, pero pues sí, tenemos características muy similares entre Moisés y Elías en este punto, sin contar con que los dos aparecieron en el monte de la transfiguración que se nos describe en el Evangelio de Juan. Cuando llegan al otro lado, Elías dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Hay una condescendencia. Elías sabe que va a ser llevado y dice: bueno, Eliseo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Vamos a mirar varias cosas aquí, me parece importante. No quiero hacer esto. La tecnología me quiere obligar, pero no. Eliseo respondió: quiero que me des una ¿qué? Doble porción de tu espíritu. De aquí se ha desprendido una de las grandes herejías y de los grandes errores en la iglesia cristiana contemporánea, donde hablan, el Señor le dio a este hermano doble porción de su espíritu, el Señor al apóstol de la iglesia le dio 3 porciones, al otro 4 porciones, como si se tratara de una venta de porciones espirituales, y hay hermanos a los que le dieron un granito. No. Aquí lo que estamos hablando, cuando dice me das una doble porción de tu espíritu, no es que el espíritu se puede dar en más o en menor medida. Lo que está haciendo alusión Eliseo es: quiero tener que el mismo poder, o que Dios obre a través de mí tal cual como está obrando a través tuyo. Segundo, esto lo podemos ver porque estamos en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos muy claramente el concepto de el ungido de Jehová, donde Eliseo no era igual a los otros profetas, Elías no era igual a los otros profetas, pero en el Nuevo Testamento, si lo miráramos de esta manera, todos en el Nuevo Testamento somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Todos hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante comprender eso, porque es muy usado en el día de hoy para decir que Él tiene doble porción del Señor, y la gente cada vez pasa al púlpito: ay, dame una porción más, dame un pedacito más. No es eso, no se trata de eso. Eso es algo que no tiene sustento bíblico. Ahora, la respuesta de Elías: has pedido algo difícil. Si me ves en el momento en que sea llevado a tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Lo que está diciendo Elías es fundamental, porque está diciendo: ¿por qué es algo difícil? Porque yo te dije: ¿qué puedo hacer yo por ti? Y la respuesta de Eliseo es: que me den la doble porción, que me den la posibilidad de ser tu sucesor. ¿Por qué dice me has pedido algo difícil? Porque Elías no lo puede hacer. ¿Es decisión de quién? Del Señor. Elías lo que está diciendo: mira, yo no puedo hacer eso, me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. Es como: ¿qué puedo hacer por ti? Conviérteme. Hermano, yo no puedo hacer eso. Juan, transforma mi corazón. Como hoy veía un video del pastor Juan Manuel Vaz, y si no puedo transformar el mío. O sea, hermano, de ahí para allá, ¿qué? ¿Sí me hago entender? La respuesta de Elías tiene que ver es con eso, o sea, y lo aclara el versículo, la parte B, cuando dices: si me ves en el momento, no está diciendo Elías: bueno, yo me voy a esconder, si me logras ver, no, sino: mira, yo ni sé cuándo me van a llevar, pero si el Señor quiere que tú seas mi sucesor, me vas a poder ver cuando me lleven. O sea, no depende de mí, ni siquiera depende de la habilidad de Eliseo como pilas. Eliseo, no te vas a perder, sino si Dios quiere, Dios te va a dar esta señal, me vas a ver, así sabrás que has sido nombrado mi sucesor. Es lo que está pasando acá. Juan, bueno, la idea de este instituto es aclararle como las dudas, y si uno tiene dudas, uno debe preguntar, Hermano, ¿no? pregunte sin miedo. ¿Qué pasó? Cuando yo, siempre que he leído esto, cuando dice: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor, siempre a mi mente ha venido de que si Elías fue usado en cierta magnitud, Eliseo iba a ser usado de una manera doble, o sea, mayormente que
Entonces no sé si estoy errado porque la escritura dice literalmente de que él estaba pidiendo una doble porción de su espíritu, o sea, del espíritu de Elías. Ujú. Entonces no sé si estoy No, errado. es que no hay manera de ver eso, o sea, bíblicamente no hay más unción en ese sentido que el Espíritu Santo te dé más. Dios usa a quien quiere usar como quiere usarlo, porque cuando se habla del espíritu de Elías, no está hablando de hecho del espíritu de Elías, sino del Espíritu Santo. El Señor dice de Juan, tenía el espíritu de Elías, es el Elías que había de venir, pero lo que está hablando es el Espíritu Santo obrando en esto. Y aún tenemos que ver, Juan el Bautista nos ayuda muchísimo porque, ¿usted sabe cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. Ninguno, no hizo ningún milagro, y eso es para dejarnos ver que lo más grande que un hombre puede hacer siendo usado por Dios no es milagros, sino el predicar y llamar al pueblo al arrepentimiento. Entonces no tendríamos un sustento bíblico para decir más allá de un anhelo de decir yo quiero ser usado por el Señor, yo quiero ser tu sucesor, yo quiero que Dios me utilice como te ha utilizado a ti. A pesar de que era algo que no dependía de Elías como tal, sin embargo Elías da creo que señal. una señal muy, porque en la Reina Valera lo dice de la siguiente manera: cosa difícil has pedido. Ujú. Dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Es algo imperativo, es decir, si tú me ves, se va a cumplir. Es una A pesar señal. de que no, Exacto, es una exactamente, señal. a pesar de que no era potestad de Elías como tal, sino del Señor. Exacto, pone la señal, decir, bueno, la señal de que sí es esta, la señal de que no es esta. Si no me viste, no eres tú. No va a pasar así. Si me ves es porque vas a ser tú. El versículo 11 nos hace ver todavía más con claridad que no dependía de Elías. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice? Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego. Es decir, ni siquiera Elías tenía certeza del momento exacto. Es decir, Elías va caminando junto con Eliseo y ¡pum! En ese momento aparece el carro de fuego, hermano. Pastor, ¿por qué Juan predicó en el desierto? El desierto es un lugar donde Dios habla a su pueblo. Es decir, por historia es muy común que Dios hable en el desierto. Es en el desierto donde Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Es en el desierto donde Dios da los 10 mandamientos, es el desierto un lugar donde Dios usualmente habla con su pueblo, es decir, es una forma en que el Señor muestra que Juan también es profeta. Pastor, porque en algunas iglesias dicen que Juan desobedeció al Señor. ¿Usted lo No, hay cree? unas iglesias que dicen que Juan perdió la cabeza por necio, por andar diciéndole a Herodes el pecado, que si fuese prudente como ellos, Juan hubiese podido hacer más cosas, pero como se puso de desobediente, andar diciéndole a Herodes que no era lícito, y le dijo una vez, pero siguió insistiendo, entonces lo utilizan para el otro lado. Otros dicen que perdió la cabeza porque tenía celos del Señor, porque el ministerio del Señor creció, sacan cada cosa. Bueno, avancemos. Mientras iban caminando y conversando, de pronto aparece el carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Elías fue llevado al cielo por un torbellino, Eliseo lo vio y exclamó, ojo a la exclamación porque la vamos a ver más adelante, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces varias cosas aquí para mirar. Una, si la apertura del Jordán no era suficiente para tener claridad de que Elías no fue rechazado por Dios ni disciplinado por Dios, esta es otra. Segundo, mucho se ha tejido alrededor de ¿en dónde está Elías? ¿Qué cuerpo tiene Elías? Yo le voy a decir lo que deberíamos aprender de esto, que no sabemos nada. O sea, este pasaje es para humillarnos. Deberíamos humillarnos al decir, no tenemos la menor idea qué tipo de cuerpo tiene Elías. Podemos saber algo, no es un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque el primer cuerpo glorificado lo tiene el Señor. Ahora, ¿en qué plano está Elías? ¿Será la cuarta dimensión? ¿Será el mundo cuántico? ¿Dónde está Elías? ¿Cómo? No sabemos, no se preocupe por eso. Moisés dice que, ahora algunos dicen, pero
Biblia dice, a los hombres les es concedido morir una sola vez y después el juicio. Moisés murió y ahora está arriba. No sabemos, pero le voy a decir algo. Para Dios esa pregunta es muy sencilla de responder. Entonces, hermano, humíllese. Porque es como, yo le digo ahora, ¿dónde tengo el lápiz? Si usted está mirando desde allá y dice, ¿dónde tendrá el lápiz? Pero alguien pregunta, ¿cuándo está el lápiz? Aquí está, muy fácil para mí, porque soy de este lado. Así que nosotros del lado allá donde están ustedes, si yo lo cambio de lugar, usted no tiene forma, desde allí donde está, de saber en qué punto de este lugar está el lápiz. Entonces, aceptemos que no sabemos todo, aceptemos que hay muchas cosas que nos son desconocidas, pero que para Dios son tan fáciles. Amén. Pastor, Elías fue llevado en cuerpo, En cuerpo, transfigurado. en cuerpo. En el reino del Señor no entra carne y sangre. Hermano, por eso vuelvo a decirle, ni usted sabe, ni yo sé, ni nadie sabe, así que humillémonos. Enoc fue llevado, fue traspuesto también, no sabemos cómo. No, Abraham, se utiliza la expresión seno de Abraham como un lugar de descanso, pero Abraham murió y fue sepultado. Eso dice la escritura. ¿Sí? Allá. ¿Quién sigue? Betty, ¿te vas a preguntar? Pregunta, hermana. No, yo nada más quería preguntar, era que por eso es que muchos dicen que allá en el Apocalipsis va a aparecer él para que pueda morir, porque como dicen que ellos, todos Mueren. los ojos, ajá, para poderle darle el cuerpo glorificado. Eso es Esa es la posición de los hermanos que dicen que quienes van a estar allá son Elías y Enoc, porque ni Elías ni Enoc experimentaron, por lo menos relatan muerte física, pero volvemos al mismo, no sabemos. Si a mí me preguntan, yo soy de la corriente que piensa que pueden ser Moisés y Elías, por las características de lo que hacen, de hacer llover fuego del cielo, de cerrar el cielo para que no llueva, pero eso es soberanía de Dios. Dios es soberano. Allá hay una mano levantada, Jessica tiene la mano levantada, entonces bástenos con decir no sabemos, y dígalo con: he aprendido tanto esto y estudié esto para llegar a una conclusión, no sé. No sé, hermanos, si podríamos dedicar años a estudiar qué cuerpo tiene Elías, dónde está el cuerpo de Elías, cómo lo tiene el Señor, en qué estado está. Elías está congelado en el tiempo, no sabemos, hermanos, pero el caso es que Dios se lo llevó, apareció con Jesús hablando, no apareció ahí momificado, apareció con Jesús hablando en el monte de la transfiguración. No sabemos qué más, no sabemos si vendrá. Una pregunta, ¿cómo sabía Elías que nadie más lo iba a ver? Revelación seguramente del Señor. Elías es profeta, entonces nadie lo va a ver. Tiene que ver con esas señales para Eliseo, así como Dios le da señales a algunos hombres, es para el hombre simplemente y no para toda la nación o para todos los profetas. ¿Okay? Bueno, sigamos. Así que bueno, toma Eliseo el manto que fue dejado. Aquí viene otra de las grandes prácticas tontas realmente, creo yo, de la iglesia, por no decir otra palabra, el pasar el manto al otro. Y entonces hay una ceremonia en la iglesia y el apóstol le pasa el manto al otro y se cae el otro allá y tiembla. ¿Por qué pasó? No tiene nada que ver con el manto, no hay un manto santo ni nada de esto, simplemente es una señal. Moisés tenía la vara no era poderosa, ¿sí? No era la vara mágica de Moisés, la vara era un pedazo de madera, esto era un manto, era un pedazo de trapo, no tenía nada, pero era algo que Dios permitió que se usara. Entonces no hay nada bíblico en estar pasando los mantos en la iglesia en el día de hoy. Lo lleva al Jordán, y si no, pues que vayan al Jordán a ver si se les abre las aguas, y entonces hablemos de un manto de estos. ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Algunos dicen que eso fue orgulloso de parte de Eliseo, no tiene nada, está diciendo, ok, me has ungido, y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, se está certificando que Eliseo es el reemplazo de Elías. ¿Pero para quién? ¿Para Eliseo? No, el versículo 15 nos da la respuesta. El grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Es decir, aquí está el reemplazo. ¿Por allá visto una mano, creo? ¿No? Allá.
Sí, más adelante lo vamos a usar. Gracias, hermano. Cuando dice el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, o sea, ¿qué vieron el grupo de profetas que vio para Que se abrió el Jordán. el milagro que el Señor había hecho? Exactamente, acaban de ver a Elías haciendo ese milagro, ahora Eliseo hace el milagro, entonces dicen, ok, el mismo espíritu que estaba sobre Elías ahora está sobre Eliseo. Bueno, viene algo, estos hombres le dicen, mira, déjanos ir a buscar, tal vez el espíritu dejó a Elías en otro lugar, y dicen, no, porque Eliseo sabe que se lo llevó el Señor para el cielo, y pues, sin embargo ellos van, insisten y regresan con las manos vacías, no lo encontramos, y les dice, yo les dije, porque es que no está, ¿qué es lo que dice acá? ¿Acaso no les dije que no fueran? Preguntó. Y comenzamos a ver de aquí en adelante milagros que hace Eliseo. Entonces tenemos en Reyes aquí varios relatos de milagros, que no vamos a entrar a ahondar en todos porque no es el objetivo, sino que básicamente nos muestra que este hombre realmente era usado por el Señor. Entonces tenemos aquí, ¿ahí hay pregunta? Okay. Pastor, cuando los profetas lo vieron, que era lo del espíritu de Eliseo, ahí dice que llegaron a él y se postraron delante de él. Buena pregunta. Buena pregunta. Aquí está atrás. Que se inclinan hasta el suelo delante de él. Esta traducción NTV es más fácil de entender que se postraron. Pero la palabra postrarse en la escritura tiene varias explicaciones y eso nos lo da el contexto. Uno se puede postrar delante de Dios en adoración. Hay otros que se van a postrar, por ejemplo, delante de Cristo, pero no en adoración, sino en humillación. Es diferente. Uno se puede postrar en agradecimiento, se puede postrar también en honor, es decir, doblo la rodilla, hago una venia, es también señal de honor. Es decir, no siempre postrarse es adorar. Son las cosas que hay que comprender. Sí, hay costumbre oriental, por ejemplo, en los orientales postrarse es una señal de reverencia, de honor, no necesariamente de adoración. Entonces, ¿cómo sabemos de qué tipo de inclinación o postramiento hablamos? El contexto. Entonces, acuérdense de eso, el contexto. Entonces, ¿cómo sabemos que no fue adoración? Porque no vemos que sean falsos profetas. Y muchas veces dice se postraron y lo adoraron. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento varias veces vemos las dos palabras, se postró y le adoró, para que quede claro que Cristo recibió adoración y no le rechazó. Por ejemplo, Apocalipsis nos habla de que Juan se postró al ángel y le iba a adorar y el ángel le frenó. Dijo, no lo hagas así, soy una criatura como tú y todos tus consiervos, así que adora solo a Dios, soy un solo siervo de Dios. Bueno, milagros de Eliseo que tenemos aquí, el primero, agua que está mala, agua que está amarga, y vemos algo similar, entonces transforma echándole un poco de sal. Aquí algunos en la iglesia entonces han metido brujería en la iglesia y entonces venden sal ungida, echan sal en los rincones, echan sal en la entrada, echan sal por todo lado en la iglesia porque Eliseo echó sal. Terrible. Los brujos también echan sal. Aquí lo único que tenemos es Dios le dijo a Eliseo, echa sal. Es decir, Cristo hizo barro de saliva. Cristo escupió ojos. Entonces, ¿quiénes tienen problema de visión? Los que tengan gafas pasen al frente. Y comenzamos a escupir aquí a todo el mundo. Me hago entender, o sea, no podemos caer en algo tan necio. El primer milagro fue ese, sí, pero aquí estamos dando un milagro de favorecimiento al pueblo y es cambiar el agua mala en agua buena. Le echa sal y dice, porque el Señor dice, he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Y hermanos, yo no sé si usted lo ha visto, pero hay muchas iglesias cristianas que tienen la sal ungida y venden los poquitos de sal y echan sal en los rincones y gente en la casa echando sal ahí por Eliseo. Eso es brujería, eso no tiene nada bíblico. Luego tenemos aquí el versículo 23. Después Eliseo sale de Jericó, subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse, a reírse de él. Vete de aquí, viejo calvo. Le gritaban, vete de aquí, viejo calvo. Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Y ahí dicen, pero Eliseo maldijo y por eso nomás. Entonces 2 osos
salieron del bosque, atacaron a 42 de ellos, o sea, eran más de 42 burlándose de Eliseo, gritándole, muchachos, y los atacaron. Ahora, la pregunta que surge acá es, primero, ¿por qué los maldice Eliseo? Y segundo, ¿por qué Dios manda el oso para que los ataque? La respuesta es muy sencilla, no se puede tocar al ungido de Jehová. Cuando usted escucha, no toquen al ungido, es bíblico. El problema es que eso es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se podía tocar al ungido de Jehová. Los romanos con el César tenían una estructura que decía: un ataque a un soldado del César es un ataque al César mismo. O sea, si alguien insultaba a un soldado romano, o mataba o hería a un soldado romano, esa afrenta se tomaba como si se lo hubiese hecho al mismo César, y la pena era equivalente a haber insultado o atacado al César. En ese sentido, atacar al ungido de Jehová es atacar al mismo Dios. ¿Por qué? Por quien mora en esa persona, por quien está representando esa persona. Entonces, se estaban burlando de Eliseo, pero Eliseo era el ungido de Jehová, y es una manera en que Dios también está ratificando que Eliseo es el ungido como tal. Ahora, ¿eso significa que si a usted lo insultan, usted puede maldecirlos? No, eso es Antiguo Testamento. Nosotros somos llamados como iglesia a bendecir a los que nos maldicen. Amén. ¿Qué estamos viendo acá también? La calvicie no es una maldición, aunque parece, pero no es una maldición. Es importante porque a veces vemos al hermano calvo y pensamos que hay algo, ¿qué sabe que habrá hecho el hermano? No es pecado. Es hermano, no es una maldición, aunque parezca. Juan, pero esa actitud que tuvo Eliseo, o sea, yo sé que nosotros no podemos seguir ese ejemplo, pero o sea, eso no estuvo bien. No, sí está bien, porque viene el respaldo del Señor. ¿Quién mandó los osos? El Señor. El Señor. Así que tuvo el respaldo del Señor. ¿Por qué? Porque el ungido de Jehová es intocable. Es una frase muy usada por los muchos falsos pastores hoy. Cuidado con meterse con el ungido de Jehová. No puedes decirle nada al ungido de Jehová. Tienes que obedecer. Pero es que ya no existe tal cosa. Para la iglesia el ungido de Jehová es Cristo. Que la palabra ungido significa, especialmente hablando, se relaciona con el Mesías. Es ese rey sacerdote escogido por Dios como tal. Y ya no tenemos eso. Si miramos un único en la iglesia, es Cristo. De resto todos tenemos el Espíritu, así que no aplica. Ese son el tipo de cosas que uno tiene que leer con el entendimiento del Señor, porque si eso lo lee un impío, coge la Biblia, habla y dice, mira, el maldijo en el nombre del Señor y el Señor actuó. Claro. Entonces hoy día hay mucha gente que hace brujería con Cristo. Y dicen que, de hecho, no sé qué día vi como una noticia donde unos tipos van a entrar, creo que al Bronx, a las calles del Bronx, donde había cantidades de cosas que hacían, y el man le pide permiso a Cristo para que entre y esos demonios que estén ahí no les hagan nada. Sí, eso es mucha cosa. Ahora, ¿qué es importante? La Escritura dice, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Entonces, eso también nos ayuda, porque la Escritura está ratificando que la maldición de Eliseo tenía motivo. Y llegó a su destino. Salieron los osos y acabaron con 42 de ellos. Pero vuelvo a repetir, porque alguien puede decir, pero es que yo tengo motivos para maldecir a Julano o a Julana. Sí, pero tú, si eres iglesia, no puedes. Tú tienes es que bendecir a los que te maldicen, amar a los que te persiguen. Amén. Bueno, Haider. Bueno, preciso hacer el aporte que quería hacer, porque debe quedar claro eso, porque he visto predicadores que Maldicen. combaten mucho supuestamente a la falsa doctrina, pero viven maldiciéndolo. Y la palabra también es clara para nosotros en que de nuestra boca debe salir palabras de bendición y no de maldición. Entonces ya eso nosotros no podemos hacerlo. Sí, es diferente decir están malditos, como lo hace el apóstol Pablo, están bajo maldición, los maldigo. Es importante. Pablo varias veces dice, estos falsos maestros están bajo la maldición de Dios, o dice que les caiga la maldición de Dios, que sean anatema, que es más entendible sea anatema que maldición de Dios, a lo que Pablo se está refiriendo, o sea, que Dios los destruya, pero no es me están persiguiendo, entonces yo los maldigo, es diferente, entonces hay que comprender eso.
Porque podemos decir con toda claridad que una persona que está siguiendo el Evangelio de la Prosperidad es una persona que está bajo maldición de Dios. Pero yo no lo estoy maldiciendo. Dos cosas diferentes, ¿ok? Bueno, capítulo 4 nos narra más milagros de Eliseo. Vamos al capítulo 4 directamente. Entonces tenemos otro milagro con una viuda. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver a Eliseo, que aquí donde también se habla de la comunidad de los profetas o de la escuela de los profetas, que les decía inicialmente, ya aclaramos. Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Esto era un profeta de Dios, temía al Señor. Este temía al Señor es el temor que habla Salmos. El temor a Jehová es el principio. La sabiduría, Proverbios también nos habla mucho de eso. El hombre sabio teme a Dios. No es el otro tipo de temor, sino de obediencia. Antiguo Testamento, temor a Dios es una persona que vive buscando hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de esto, era un hombre pobre, tan pobre que no dejó herencia. Es importante entender que ha cambiado tanto el termómetro que hoy la gente sigue pensando que los hombres de Dios son los que tienen más plata. Y no, míralos, aquí están pobres, bien pobres. Y al punto que dejó fue deudas. Este hombre estaba endeudado. Dejó acreedores y esos acreedores vinieron y dijeron, bueno, ¿me pagas o me llevo sus 2 hijos como esclavos? Es decir, que se pongan a trabajar hasta que se pague la deuda. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? Y tenemos este milagro grande del aceite de oliva. Dice el Señor, pídele a tus amigos, lo conocemos la historia, que te presten vasijas, jarras, todo lo que tenga de recipiente. Métete a tu casa, cierra la puerta, todo y comience a llenar. Y comienza ya a llenar y comienza a llenar y comienza a llenar todas esas vasijas vacías, y cuando ya pide otra, dice ya no hay más, pum, se acabó. Es muy bonito porque el Señor dice, tráemelo vacío y yo lo lleno. Los pastores buenos siempre tráemelo lleno y te lo dejo vacío. Es bien diferente la manera en que se comportan hoy en día. Entonces, estás vacío, yo te lleno, vienes lleno de plata, yo te dejo limpio, te dejo pelado. Entonces, vemos también cuando ya las vasijas han sido llenas todas para el aceite, o sea, Dios da lo que se necesita, no da más, no se desperdicia. El Señor sabe qué se necesita y el Señor da. Y después le dice, bueno, vende todo, paga las deudas y con eso te puedes mantener con lo que sobre. Es decir, unas cosas bonitas es que Dios no es deudor de nadie. Esta mujer le dice, mira, mi esposo le servía al Señor, mi esposo temía a Dios, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dios no es deudor de nadie. Es decir, si un hombre está sirviendo a Dios, si un hombre está haciendo las cosas para Dios, Dios se encarga de sostener su familia y hacer lo que tenga que hacer. Dios sigue derramando aceite. Amén. El micrófono, porque estamos transmitiendo y grabando. Yo escuché una vez una enseñanza donde decía de que este siervo de Dios era el mismo que escondía a los profetas, lo que usted mencionaba ahorita, entonces que le daba el pan, que los tenía escondido. Entonces, por mantener a esos profetas, el hombre había quedado sin dinero. No puede ser, no porque algún pasaje me lo diga literalmente, sino porque el hombre que lo hacía no era considerado profeta. Ese era un hombre que servía en la corte de Acab, y nunca se le identifica como profeta. De hecho, si hubiese sido profeta, también tendría que haber estado escondido. ¿Sí? Entonces la propia Biblia lo desvirtúa, porque los profetas de Dios en el tiempo de Acab, que es justo antes de este cambio, de esa sucesión, estaban en malas condiciones. De hecho, se explica, eran pobres, no tenían dinero, porque estaban perseguidos. Bueno, sigamos adelante. La mujer sunamita, entonces tenemos acá, vamos viendo si se dan cuenta, ahí tenemos otra viuda, a la que también se le hacen milagros. La mujer de Sunem, es muy bonito porque los versículos anteriores nos hablan de una mujer pobre, ¿sí? Y Eliseo viene de parte de Dios y le ayuda. Ahora tenemos una mujer rica. La mujer de Sunem es una mujer rica, la escritura lo dice con
total claridad. Una mujer rica, no rica en vitaminas, ni rica en el espíritu, rica en dinero. Una mujer con mucho dinero, millonaria. Esta mujer rica está bien aquí vertida en la escritura. El Señor no deja nada afuera porque el evangelio es para los ricos y los pobres por igual. Amén. No, hermano, si uno no es pobre no puede ser cristiano. Eso es falso, eso es un falso evangelio. Pero es que la escritura dice que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Está diciendo eso, pero también dice, ¿quién puede ser salvo? Nadie. Es que está diciendo el Señor, le cuesta más a los ricos. Sí, la proporción normalmente en la iglesia es más pobres que ricos, pero hay ricos. De hecho, tienen que haber ricos para que puedan ayudar a los pobres. Siempre tienen que haber ricos en la iglesia, tiene que haber ricos en medio del pueblo. Ahora, el rico de la iglesia es en proporción a la iglesia. Entonces, si yo miro acá, en esta congregación no hay ningún rico, pero hay hermanos que podrían ser los ricos de la iglesia. Pues, por ejemplo, cuando hacíamos una obra social en un barrio llamado Villa Clarín, detrás del Caño Clarín, frente a Palermo, es un barrio de invasión, y sin embargo allá estaban los ricos del barrio. Uno se da cuenta, esos son los ricos de acá. ¿Pero por qué rico? Bueno, este tiene 3 sillas Rimax, este man es rico. O sea, dentro de todo era el que tenía plata. O sea, siempre hay alguien más rico. Usted va a una de estas iglesias de prosperidad y aún usted ve allá gente que tiene mucha más plata. Ese es rico de la iglesia, aunque todos tengan plata, si es que todos tienen plata, aunque nunca pasa eso, siempre tiene plata son los de arriba. Bueno, avancemos. Aquí tenemos un milagro, ustedes saben. Esta mujer le dice a su esposo, mira, este hombre yo estoy seguro que es un profeta, porque no le construimos una habitación en el techo. Eso nos deja ver que es rica realmente. Le construyen una habitación, le ponen cama, le ponen mesa, le ponen lámpara, le ponen allí lo necesario, y él cada vez que pasaba por ahí se quedaba. Es decir, no decía, no, tú eres rica, aquí no me quedo. No, se quedaba y aceptaba la hospitalidad tanto de ricos como de pobres. Es lo que es importante ver acá. Y Eliseo quiere recompensarla y le dice, mira, ¿qué podemos hacer por ti? Te recomiendo con el rey, con el comandante, ¿qué hago? Dice, no, mi esposo, mi familia me cuida bien. Y vemos en el versículo 14, en la parte B, dice Eliseo a Giesi, su siervo, su ayudante, ¿qué podemos hacer por ella? Mira, quien quiere ayudar, busca maneras de ayudar. Quien quiere hacer el bien, busca la manera de hacer el bien. Hay personas que solamente dicen, yo quiero ayudar, pero como de boca para afuera. Pero este Eliseo realmente quiere hacer un bien, quiere hacer algo por ella, y quien quiere hacer algo por alguien, busca la manera de hacer algo por alguien, porque es como el hermano que tiene el cupo en el carro y le dice al otro, usted no va para donde voy yo, ¿verdad que no? No, dice, mira, no, yo estoy bien, pero yo quiero hacer algo por ella. Entonces, el que quiere hacer el bien, encuentra la manera de hacer el bien. Es un principio que está acá. No tiene hijos y su esposo ya es anciano, entonces le dice, llámala de nuevo, y le anuncia, mira, de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Usted ve en algún momento aquí a Eliseo orando, consultando al Señor? No, pero habla y profetiza, es decir, oró al Señor en su espíritu, ora al Señor internamente, que lo vemos varias veces con los hombres de Dios. Efectivamente, la mujer, versículo 17, quedó embarazada. Al año siguiente pasa Eliseo por allí, tuvo su hijo. Cuando el niño era más grande, entonces está con su padre, y tenemos aquí la situación de que el niño cae, va con dolor de cabeza, lo mandan para la casa y finalmente fallece. La mujer va a buscar a Eliseo, llega hacia Eliseo, y vemos algo que también es importante. Perdón. Aquí, versículo 27, la mujer va a buscar a Eliseo, dice, sin embargo, cuando se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él. Aquí vemos el postrarse en señal de angustia. Se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada,
pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. A mí me encanta esta porción porque nos recuerda que el único que lo sabe todo es el Señor. Este es Eliseo y dice, no sé qué le pasa a esta mujer. Y dice, Dios no me ha revelado, o sea, no sé, no me ha dicho Dios qué le pasa. ¿Ustedes ven a Eliseo preguntándole a Dios? Le preguntó. Entonces ahí tenemos la misma situación, porque cuando estamos arriba, por eso quiero hacer aquí el contraste y nos vamos al break. Cuando él le dice a la mujer, ¿qué puedo hacer por ella? No tiene hijo, llámala de nuevo. Versículo 15, la mujer regresó, se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, le declaró, ordenó, decretó, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Ahí está la doctrina del declarar. Y al año siguiente se cumplió. Aquí ¿qué pasó? Eliseo declaró con fe, con poder y la mujer creyó también. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué los veo algunos dudando, hermanos? No fue eso. Eliseo oró. Eliseo oró, Señor, ¿qué puedo hacer por ella? Ella no tiene hijos, ¿le vas a dar un hijo? El Señor le dice, sí, y le dice, en un año vas a estar embarazada. De la misma manera que abajo vemos que Eliseo dice, el Señor no me ha dicho, el Señor me ha ocultado, ¿qué le sucede? Y usted no ve a Eliseo orando. Es decir, arriba y abajo tenemos el mismo proceder de Eliseo, una oración interna. Una oración interna. No es que arriba Eliseo declare, no es que arriba Eliseo decrete, no es que arriba Eliseo proclame y se cumple palabra profética, nada de eso. Allí lo que está pasando es una oración interna arriba y una oración interna abajo, porque en los dos casos la escritura nos omite lo que hizo Eliseo. Simplemente dice, vas a tener un hijo, y luego dice, Dios me ha ocultado, Dios no me ha revelado, y usted no ve que le esté preguntando. O sea que cuando la mujer viene, él pregunta internamente al Señor, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué sucede con esta mujer? Y Dios guarda silencio. Entonces, si alguna le dicen, vea, Eliseo tuvo palabra, Eliseo declaró, ató, desató, amarró, juntó, y no, proclamó lo que él le había dicho. 6:03, vamos a break de 10 minutos y continuamos, hermanos.
embargo no le creían. Por eso el Señor dice que los milagros de Él testifican en contra de ellos. De eso se trata, es decir, ellos hablaban de Elías, hablaban de Eliseo por los grandes milagros, sin embargo Cristo hizo milagros que superaban en creces lo que habían hecho ellos. Y no se movieron exactamente, ¿cómo? Ah, lo que dice Juan, sí, llenarían todo el mundo, dice Juan. Bueno, capítulo 5 es otro de los milagros grandes, la sanidad de Naamán. Vamos rápidamente, que es un capítulo completo dedicado a esto prácticamente. Naamán es un general del ejército de Aram. Importante esto, porque tiene una enseñanza grande para nosotros. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, comandante de su ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram. Entonces aquí es donde hay que parar y decir, espérate un segundo, porque Aram era una nación pagana. ¿Quién le había dado grandes victorias? Wow. Jehová, está todo en mayúscula, le está dando grandes victorias a Aram. Ahora, ¿a quiénes atacaban a Aram? ¿A enemigos de Israel? No, mira, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido ¿qué? ¿En cuál tiempo? En el que Dios le daba grandes victorias a Aram. Wow. Piensen en los israelitas que están en Babilonia, diciendo, los babilonios y todo lo que pasa. ¿Qué está diciendo? ¿Quién le dio la victoria a Nabucodonosor sobre Israel? El Señor. Es el mismo Señor. ¿Qué está transmitiendo? Ellos están en Babilonia y están algunos pensando, bueno, o Jehová no es Dios sino en Israel, porque estamos ahora en Babilonia y no nos protege acá, o los dioses babilónicos son más poderosos que los dioses, que nuestro Dios. ¿Por qué? Porque fuimos conquistados, el templo es destruido, pero Dios está hablándole a estos hombres en el exilio, diciéndoles, es Dios quien gobierna a Babilonia también, es Dios quien le dio la victoria a Aram sobre Israel, es Dios quien le dio la victoria a Babilonia sobre Jerusalén. Entonces es Dios que no está limitado a ser el Dios de Israel, sino que es Dios quien es Dios de todas las naciones. Y parte del propósito del libro de Reyes es dejarnos ver cómo Dios es el Dios de todas las naciones. Es importante eso, especialmente para ellos que están en el exilio babilónico. Ahora, conocemos la historia, no me voy a tener mucho en eso, sino en dos detalles puntuales. Primer detalle, la actitud de la esclava. Esta muchacha, no se nos dice su nombre, en uno de esos saqueos, en una de esas incursiones arameas a la tierra de Israel, es secuestrada, es capturada, es llevada a la fuerza a Aram y se pone como esclava, la ponen al servicio, es decir, no le pagan, está contra su voluntad, seguramente la llevaron encadenada hacia allá. Está como esclava en la casa de Naamán, un arameo, pagano, incircunciso, quien estaba utilizando sus servicios teniéndola como esclava. Una muchacha, dice la escritura, ahora pensemos en todo lo que esta muchacha pudo haber sentido cuando es arrancada de Israel, cuando es llevada a la casa de sus padres, al estar sirviendo en medio de esos paganos. Y esta muchacha ve que Naamán tiene lepra. Ahora la lepra es una enfermedad terrible. Sin embargo, la actitud de esta muchacha cuando ve a Naamán con lepra no es, ahí está, Dios es fiel, Dios es justo, Dios miró la aflicción de su sierva y Dios ha hecho justicia. Lo que dice la muchacha es, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oh, hermanos, si fuéramos más como esta muchacha está viviendo el evangelio y no lo ha escuchado. Esta muchacha ama a sus enemigos y ora por quienes la persiguen. Fíjense que no se quedó como diciendo, yo sabía, tarde o temprano Dios da su merecido, el Señor vio mi aflicción, el Señor vio mis lágrimas, el Señor se dio cuenta y ahí está. Yo estoy aquí consumida, pero Él se está pudriendo. No. Ella dice, ojalá pudiese mi amo ser sanado. Ojalá pudiese ser sanado. Y le dice quién le puede sanar. Entonces, eso es un detalle importante. El otro
es el de Giesi, como tal, que le vemos acá, sabemos la historia. Naamán lleva obsequios, lleva ropa, lleva plata, lleva muchas cosas para pagar por su sanidad. Finalmente Eliseo ni siquiera sale a verlo, era un hombre orgulloso y le dice: lávate 7 veces en el Jordán y su piel le va a quedar restaurada. Dice la escritura que le quedó más suave que la piel de un bebé. Uno se da cuenta que está envejeciendo por la piel, no es la misma piel que uno tiene ahora que la que tenía de niños. La piel va cambiando, se va endureciendo, ya parece a veces cuero, ya no piel sino cuero. Dice la escritura que le quedó como la de un bebé, suavecita, bien suavecita. Eso pasó. De hecho, hay muchos incautos que viajan a Israel a lavarse en el Jordán para rejuvenecer, para limpiar, hermano. Necios, necios. Y pagan una millonada para ir a meterse en el Jordán. Bueno. Ok, pero el punto es que Naamán le dice: mira, entonces déjame darte muchos regalos, déjame darte muchas cosas, pero Eliseo no acepta absolutamente nada de estos regalos. Es importante. Pero cuando Naamán se va, Giesi dice: oye, pero Eliseo, ¿cómo va a dejar ir a este hombre sin darnos nada? Tan cierto como que Dios vive, que yo le saco algo. Y entonces lo vemos acá, literalmente, la codicia de Giesi. Dice: mi amo no debería dejar ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, iré tras él y le sacaré algo. O sea, eso es lo que dice, hermanos, no estoy ni siquiera parafraseando. Y sale a buscar a Naamán el arameo y le dice: mira, mi amo me mandó porque es que acabaron de llegar 2 profetas y entonces no estábamos preparados, y entonces él quisiera, dice aquí, que le dieras 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Y la respuesta de Naamán, quien va con su piel como la de un bebé, dice: por supuesto, llévate el doble de la plata. Y le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 sirvientes para que le llevaran los regalos. Ahora, cuando regresa Giesi a la casa de Eliseo, dice Eliseo le pregunta a Giesi: ¿dónde estabas? Y él dice: no, ninguna parte. ¿Dónde estuvo él? Eliseo le preguntó: ¿y no te das cuenta de que yo estaba allí en el espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas, ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Y al instante su piel quedó cubierta de lepra. La lepra de Naamán le pasó a él. Se quedó no solamente con la plata de Naamán, sino con la lepra de Naamán. El peor lugar para estar usted torcido es al lado de un hombre de Dios. Es una cosa tremenda. El peor lugar para un torcido, para estar un torcido, es estar al lado de un hombre de Dios. Porque es que Dios manifiesta su santidad. Dios muestra, Dios revela, Dios hace. Entonces, otro detalle allí para los que tienen la... Dime. Micrófono, sí. Aquí yo veo una enseñanza que Eliseo dice que no a los regalos de cuándo en nuestra vida, cuándo decir no a un detalle, a un regalo, y que no muestre orgullo en nuestro corazón. O sea, ¿cómo podemos decir? Porque hay veces que uno dice: no, hermano, gracias, no soy orgulloso, pero ¿cómo esa persona puede decir de que soy orgulloso si en este caso Eliseo dijo que no a detalles, a regalos que le están dando? Me imagino por lo que hizo. La respuesta es el discernimiento que Dios te da, porque este mismo Eliseo le recibió regalos a la mujer de Sunamita. Entonces es discernimiento cuando ese regalo no debe recibirse. Aquí uno podría inferir por el texto que este hombre Naamán podría haber pensado que él pagó por el milagro, o sea, y el objetivo era darse cuenta que aquí hay Dios y no necesitamos su dinero. Entonces, bueno, hay que tener sabiduría también para saber cuándo recibir. Por ejemplo, la vez pasada, el año pasado, que así nos conocimos con algunos de ustedes, que hicimos el seminario de la Revolución de la Cruz, llamaron una persona de Estados Unidos, llamó un pastor de Estados Unidos ofreciéndonos dinero, que él quería estar ahí, que él quería hacer, y sentimos decirle: no nos dé nada, porque
comenzamos a pensar, el Señor nos mostraba, este hombre, aunque estaba diciendo que estaba completamente identificado con lo que estábamos haciendo, al mismo tiempo me contaba que estaban haciendo seminarios donde Maldonado, y que están implementando en Estados Unidos, en su ciudad, los seminarios de consejería de Maldonado. Decía, no quiero tener nada que ver con Maldonado. ¿Sí? Entonces hay momentos en que mejor decir no. Él me dijo, ¿a qué cuenta le mando? ¿A nombre de quién le consigno ya? No, no, gracias, no. Pero estábamos pidiendo dinero, pero usted no. Entonces hay que también saber cuándo no. En ese mismo evento, también otro pastor de la ciudad, un hombre muy rico, también me dio por hablar con él y nos ofreció también $1.000.000 y me dijo, pase el lunes por mi oficina, le doy $1.000.000 y salí, sentí que el Señor me dijo, no pases, no le recibimos el 1.000.000. Y puede que él diga, qué orgullosos. No, quedó limpio lo que tenía que hacerse. Entonces hay que tener discernimiento, cuándo hay que recibir y cuándo es mejor decir gracias, no. Gracias, no. Se me pasó un detalle importante aquí, en el capítulo 5. Aquí, ya. Naamán dice, cuando sale se da cuenta, dice, ahora sé, cuando es curado, que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Eso incluía ¿qué? Aram. Eso incluía los dioses de su pueblo, de su familia. Y dice, ya sé que no hay otro Dios, se da cuenta del poder de Dios. Dice, así que bueno, le ofrece el regalo, Eliseo no acepta, y dice Naamán, ok, no me recibe el regalo, pero permítame llevarme, vamos a subrayar esto, me parece importante, permítame cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Atención, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que hay un pero, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo el rey vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ah, claro, quiere seguir impío, incircunciso, hijo del diablo. La respuesta de Eliseo es más sorprendente. Ve en paz. ¿Qué hacemos? O sea que si alguien viene a la iglesia y nos dice, bueno, mira, listo, ya me di cuenta, solo Cristo, pero que el Señor me perdone porque yo soy el rey Momo del próximo año. O hermano, ¿qué hacemos? Entonces vamos a prestar atención a este pasaje porque hay que entenderlo bien y cogerlo con pinzas. ¿Qué está diciendo el Señor acá? El propósito de este mensaje para nosotros, o de este pasaje para nosotros como iglesia, es entender que no debemos ponerle más cargas a los recién convertidos que las que son necesarias. Es decir, hay hermanos que destruyen a los recién convertidos porque quieren que sean perfectos el primer día. Entonces, alguien en la iglesia llega y entonces dice, oye, Cristo es el Señor, quiero seguir a Cristo. Ok, perfecto, vamos para tu casa para revisar tu closet, vamos a decir una vez que vas a votar, que vas a tener, dónde trabajas, tal, renuncia hoy, tu suegra ¿qué hace? No, mi suegra adora, no sé qué, no vuelves donde tu suegra, ¿qué más? Y comienza un listado de cosas que la gente dice, no quiero saber nada más del cristianismo, huyen. Les ponen más cargas, cosas que ni siquiera ellos están haciendo muchas veces. Entonces, lo que vemos acá es que no podemos olvidar que hay un proceso llamado santificación. No es que Eliseo promueva la asistencia a los cultos paganos. No está pasando eso. No está Eliseo promoviendo. Eliseo está entendiendo quién le reveló a Naamán que el único Dios es el Dios de Israel. Dios. Ese mismo Dios se va a encargar de que Naamán deje de ir allá. De hecho, la mayoría de eruditos coincide en que Naamán rápidamente desaparece de la historia, de los registros de Aram. O sea, rápidamente deja de ser ese general para no tener que entrar a ese templo. Entonces tenemos que comprender que, por ejemplo, llega alguien aquí a la iglesia por primera vez, llega el domingo en la mañana.
Aquí le predicamos el evangelio siempre antes de que se vaya. Entonces acepta a Cristo. Dice, bueno, hermano, me tengo que ir porque hoy se casa mi hermano allí en la catedral y yo soy el padrino. No puedes ir. Cuidado, vas impío. ¿Qué le vamos a decir? Hermano, vaya. No le voy a decir, qué bien, toma fotos, sino, ven en paz. Va a llegar el momento de comenzar a explicarle todo esto. Ahora, si me dice, hermano, qué pena, es que yo soy sicario, bueno, pero tengo un contrato ya a las 2 de la tarde. Bueno, hermano, ven en paz. O sea, hay que entenderla, porque es que se van para los dos lados. Sí, bueno, pero que sea el último, hermano, mátelo, pero que sea el último. ¿Sí? Hay que... Pero por el otro lado entonces llega una pareja que vienen de noviecitos y aquí, por ejemplo, promovemos, porque es bíblico, un solo noviazgo para casarse. Llegan aquí de 16, 17 años, novios y, ok, Cristo, ok, se van para la notaría de una vez. Espere, llamo al notario. ¿Qué está hablando? Entonces nos ven como locos y le ponemos unas cargas que la persona todavía no tiene la madurez para llevar a cabo. O sea, el mismo Dios que lo convenció de que Cristo es Dios, lo va a mostrar. Y a mí me ha pasado siempre aquí como pastor, sin necesidad de ponerme a averiguar en la vida, usted dónde trabaja, qué hace, llevan doble contabilidad, no, el Espíritu Santo les molesta y les inquieta. Y vienen aquí, pastor, venga, es que yo estoy inquieto con esto, me siento mal en tu trabajo, ¿qué haces en tu trabajo? No, yo trajo una licorera. Es el Espíritu Santo, hermano. Ay, ¿qué hago? ¿Qué crees tú? Ay, yo creo que me toca renunciar, renuncia. Pero imagínate hoja de vida, ¿qué programas ve? Ok, prohibido, este sí, pero en compañía de un hermano maduro. No, nosotros no somos la policía de Dios. Hay un proceso de santificación. No es una invitación al pecado. Ahora, este es Naamán, no se le predicó el evangelio, acaba de conocer, toda la vida ha sido pagano, no significa que entonces... Pasamos allá y si se convirtió antes de carnaval, hermano, vaya y disfrute el último carnaval que le quedó. El otro año usted entendió, no, promovemos la santidad, pero no ponemos más cargas de las que debemos poner. No le ponemos tropiezo a la caña que apenas está quebrada o a la llama que apenas espabila. Es importante eso, porque algunos hermanos en su afán de santificar la iglesia en sus propios esfuerzos, matan la iglesia. Matan la iglesia, ese es un pasaje importante, pero hay que tomarlo siempre con pinzas. No es el pasaje que uno ande moviendo, porque de hecho, si la iglesia sufre de algo hoy, no es de llamado a la santidad, sino llamado al pecado. Entonces, con pinzas. Gerson. Muchas de la referencia de la nueva conversión nosotros la tomamos del Nuevo Testamento. Esto es relato histórico. Sí. En Hechos habla de que cuando la gente que Pablo fue a visitar, que practicaban la brujería, tomaron sus libros y los quemaron. ¿Hasta qué punto lo último que acabaste de decir es, puede de pronto en algún momento dado ser mal interpretado en el sentido muchos los pueden malinterpretar, por eso te dije que con pinzas. Sin embargo, por ejemplo, lo de el lugar donde toman y queman los libros, para haber acumulado la cantidad de libros que quemaron, que costaba prácticamente salario un año, no fue el primer día. Es decir, tuvo que haber sido bastante gente y buen tiempo para poder haber acumulado esa cantidad de libros que quemaron de una sola vez. Entonces es entender que el Espíritu Santo cambia, pero no somos conscientes de todos los pecados el mismo día. O sea, hay cosas que nos son reveladas poco a poco. Es decir, que si yo evalúo mi vida hoy, y miro hacia atrás, 12 años, 13 años, hay muchas cosas que en ese momento, hoy yo sé que están mal, que no las hago, que no las practico, que me molestan, pero que en ese momento para mí no eran pecado, o sea, seguían siendo. Es que vamos siendo conscientes de nuestra propia maldad en la medida en que vamos caminando con Cristo. Hay cosas que al principio no nos parecen tan malas, aunque sean malas. Es que el punto no está diciendo que es bueno ir al templo de Rimón, sino que en ese momento todavía no logramos entender la magnitud. O sea, por ejemplo, hay gente que viene del catolicismo, entiende cristianismo, pero que a veces todavía lo ve uno que la Virgen y que no sé, hay un proceso que va de santificación. Pero este no es el texto para usar en evangelismo. Esto es simplemente un pasaje difícil y el objetivo de ese panorama, de esos pasajes, tratar de explicarlos, pero no es el texto para, bueno, hermano, usted que acabó de conocer al Señor, como Naamán, no se preocupe,
tranquilo, vaya en paz. No, nunca vaya a decir eso. Pero si sucede que el hermano le dice, voy para el matrimonio católico, no le diga, no y ya, o sea, no se va a enfrentar a la familia, no entiende todavía, porque es que todo tiene que venir por convicción del Espíritu Santo, por convicción de la palabra. Es decir, no puede decir porque sí, porque ¿qué le va a decir a esa persona, a la familia el día de hoy? Pensemos, sale de aquí a la 1 de la tarde, el matrimonio es a las 2, no voy. ¿Por qué no vas? Porque me dijeron aquí. ¿Glorificó a Dios realmente? Lo que glorifica al Señor es cuando las cosas se hacen porque sé que está mal, la palabra lo dice, entonces hay que entender eso. Allá. Juan, tengo una duda, más bien sí, es que hay gente que profesa ser creyente, pero que, bueno, tengo varios casos puntuales y el Señor me ha permitido recordarles o más bien predicarles el Evangelio, pero ellos siguen demostrando que su vida, o sea, con el Señor no es, o sea, cómo ahí va siendo el trato con ellos es distinto, o sea, nosotros somos llamados a hablarles claros con la palabra o simplemente sabemos que aunque profesen ser creyentes no lo son y nos quedamos callados. O sea, varias veces he sido confrontado porque tengo 2 compañeros en el trabajo que dicen ser cristianos y o sea, hacen todo lo que no deberían hacer. Son falsos creyentes, o sea, por eso te digo, ese es un momento puntual. Voy a poner un ejemplo más claro. Salimos al parque a predicar, ¿ok? Entonces vamos allí al Surisalcedo, vamos para el Surisalcedo o vamos para la Plaza de la Paz. Va un muchacho caminando, como estamos predicando a esta hora, 6:37, ya nos quedan 8 minutos de clase. Va el muchacho caminando apresurado, entonces nos le acercamos, le explicamos el Evangelio, le explicamos que está condenado, le explicamos lo que Cristo hizo en la cruz, le explicamos que la salvación es por fe. El muchacho ora, llora en ese momento, no le decimos nada, sino que es convencido de que está condenado. Le decimos, bueno, mira, mañana te esperamos en la congregación, hay culto a esta hora, y dice, no sé si puedo llegar mañana porque voy ya para mi turno de noche, yo trabajo en el casino tal. No vayas, renuncia, no puedes hacerlo. ¿Sí me hago entender? O sea, le predicas el Evangelio, de acuerdo a lo que viste es posible que haya creído, pero no es el momento de, tienes que cambiar todo, o sea, no puedes hacerlo. Ese es Naamán. O sea, Naamán no es una persona que lleva sentado a los pies de Eliseo 1 año estudiando la palabra, o 1 mes estudiando la palabra, o convirtiéndose en prosélito. No, Naamán es un hombre que viene y tiene un encuentro muy pequeño con el Dios de Israel y dice, este es el único Dios. Entonces, es esa persona a la que le predicamos en la calle, y que creyó, pero que todavía el velo no ha sido quitado completamente. Ahora, no, mira, ¿te acuerdas el muchacho que le predicamos y que trajo en el casino, que hace 3 años? Sí, está aquí en la iglesia. ¿Y dónde está? Está en turno ahorita en el casino. ¿Qué está pasando en esta iglesia? ¿Sí vemos la diferencia? Ahora, es un pasaje de pinzas, lo ponemos aquí, lo tratamos con cuidado, lo entendemos y seguimos, porque no es un pasaje para evangelizar. ¿Sí? Juan, disculpe, igual no sé qué tanto se salga de lo que tú estás explicando, pero ¿cómo sería el trato de lo que yo te digo a esas personas que son falsos creyentes, aunque siguen diciendo ser creyentes y su vida demuestra lo contrario? Seguir diciéndoles, sus frutos demuestran que ustedes no son creyentes. No hay nada más. No pensar en Naamán, no son Naamán. Es decir, es claro eso, no son Naamán. Naamán el primer día sale a eso, pero no es quien sigue. Si Naamán siguió yendo todo el tiempo al templo de Rimón, Naamán se condenó, para ser claros. ¿Sí me hago entender? Si Naamán no se volcó completamente a Jehová, Naamán se condenó. De hecho, la Escritura no nos habla de que Naamán se salvó, no sabemos eso, eso se dice en los eruditos, pero no tenemos aquí un registro bíblico. Bueno, mis amados, se nos acabó el tiempo porque no alcanzamos a ver el otro capítulo, 6:40. Yo creo que la otra semana, si Dios permite, terminamos este Reyes. Última. Mi hermano hace algunos meses bautizó a la niña. Yo no fui por temas laborales y quedé de pronto ahí excusado, pero sabiendo de que eso no está bien delante del Señor, si hubiera ido teniendo la posibilidad, estaba mal. Claro. Sí, porque nosotros no tenemos nada que hacer en los templos y los cultos
Una misa es un culto pagano, diabólico. En ese caso tendría que explicarle que el bautismo de los niños no es bíblico. El problema no es el bautismo de los niños, porque hay hermanos de sana doctrina ¿O que cuál sería la bautizan niños, justificación? Pues, que la misa o que el catolicismo es una religión pagana. Esa es la explicación, porque hay confesiones presbiterianas reformadas que creen en el bautizo de infantes. Entonces no es el punto del bautizo de niños, porque no es el punto. El punto es no participo, porque lo que hacen aquí es una invocación de demonios, están adorando a María, es una religión falsa que niega el evangelio. Ellos son apóstatas, de acuerdo a lo que dice la palabra, están negando la verdadera fe, son los mutiladores de los que habla el apóstol Pablo, porque para ellos la salvación es por medio de obras. Entonces desde ahí ya no hay nada que hacer luz con tinieblas. La última hora sí. Es como algo referente a esto. Esto nos da a entender es que la obra de la conversión es totalmente del Señor y del Espíritu Santo. Porque si no, entonces entraríamos de que por lo que yo le dije, por lo que yo le estoy diciendo, es que esa persona va a ser transformada. Y eso es un proceso que es del Señor. Sí. Entonces es como que también es completamente obra del Señor. Ahora, el punto es que hoy la gente dice, es que estoy en proceso, hace 20 años estoy en el proceso y todavía sigo yendo a carnaval. Ahí no hay fruto, pero siempre estamos en proceso. Desde el momento de la conversión hasta el momento de la glorificación estaremos en proceso. Creo que alguna vez lo hablábamos. Si yo voy a caminar de la Patagonia a Canadá, bueno, voy a tardar mucho tiempo, pero si ya llevo 3 años y todavía estoy a 1 kilómetro de la Patagonia, ¿quién me cree que estoy viajando a Canadá? Nadie. Ya tengo que estar más lejos de la Patagonia. Hermano, pero está lejos de Canadá, sí, pero voy avanzando. O sea, tiene que haber evidencia de cambio, tiene que haber fruto. Si no hay fruto, no hay nada. Y fruto bueno, porque la palabra dice de un árbol bueno no puede haber fruto malo, y de un árbol malo no puede haber fruto bueno, y si el fruto es malo, entonces el árbol es malo, no importa cuántas oraciones de fe haya hecho, no importa si se bautizó, no importa si está detrás de un púlpito, si el fruto es malo, el árbol es malo, no importa lo que digan. Es decir, el naranjo es naranjo aunque le pongan letrero de manzano. Usted póngale, vaya a una finca de manzanos, de naranjos, y póngale al tronco manzano. ¿Se convirtió el manzano? No, sigue siendo un naranjo, y cada vez que hay temporada queda naranjas. Bautícelo, declare que es un manzano, pero cada temporada que va a dar naranjas. Y si usted le dice a la gente y lleva botánicos para decir, vean el primer naranjo que se convirtió en manzano, cuando la gente se acerque, las cámaras enfoquen y vean naranjas, ¿qué van a decir? Lo van a enfocar a usted para decir que usted está loco, esto es un naranjo, pero mira, aquí está el letrero, manzano, sí, pero es un naranjo. Entonces, sin importar cuántas veces les llamemos cristianos, si su fruto es del mundo, son mundanos. Ya. Puede haber, pero ya me queda un minuto, puede haber gente que sea salva en medio de la iglesia católica, sí, pero va a salir de allí. Si es salvo, termina saliendo. O sea, claro, si miramos así, yo fui salvo en medio de la iglesia católica. Todos los que eran católicos fueron salvos en medio de la iglesia, fueron sacados de allá, son salvos allá. Pero quien es salvo, no podemos ya hablar de que una persona es salva y permanece practicando el catolicismo y yendo a la misa y hablando de que se convierte la hostia en el cuerpo de Cristo y hablando de los santos y de las vírgenes. No es lógico. Vuelvo a insistir que puede haber gente que sea salva, pero no va a estar allí. Ahora, pensemos en alguien que comienza a leer la palabra de Dios, el Espíritu del Señor, porque la salvación es una obra del Señor, y que en medio de su culto comience a decir, esto no está bien, y se arrepienta y sea salvo, y muere sin haber ido a la iglesia cristiana, ¿es salvo? No podemos decir, porque si decimos
No, mira, lástima que no alcanzó a ir a una iglesia que estaba buscando el directorio y se murió. Lástima. Llamó a la iglesia, ¿cuándo son los cultos? No, el culto es el domingo, es martes y lo atropellaron el miércoles. No, hermano, salvo. Pero el punto es que esas terminan siendo excepciones a la regla para decir, no importa, católicos salvos no les prediquemos, no, hay que predicarles porque están condenados. O sea, nuestra percepción es, están condenados. Ese es el punto. Amén. O sea, hay que trabajar bien de este lado, no podemos andar en el borde porque hay un peligro allí. Bueno, oremos para irnos, hermanos. Amado Señor Dios, te damos